porque esa es la representatividad. Por eso es que los congresos no son populares. Si el Congreso estuviera compuesto de una sola fuerza, de 2 o de 3, podría haber cierto nivel monolítico, pero en el momento que son representantes de diversos sectores sociales no existe la uniformidad de criterio en relación al respaldo que se le puede dar a un Congreso. Por eso es fácil atacarlo. Y corresponde a los gobernantes entender que siendo el Congreso uno de los pilares, uno de los sostenes de la democracia, pues hay que trabajar activamente para mantenerlo sobre la base de ese marco común que es la Constitución. Para finalizar, quisiera señalarles que este momento de turbulencia va a pasar, que la Constitución peruana, las instituciones en el país y el Congreso de la República van a hacer lo posible para pasar esta tormenta, que creo que sería el mejor homenaje al Bicentenario, colocarse firmes ante el embate del populismo, ante el embate de aquellos que quieren un anticipo nocivo de elecciones y sobre todo buscar en la preservación de nuestro régimen democrático la esencia para ingresar el mejor pie a nuestro tercer siglo de vida republicana. Muchas gracias. Gracias también a la participación del señor congresista Juan Cheput Mur, presidente de la Comisión Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de Perú. Bien, agradecemos la participación también de la señora congresista Karina Beteta, primera vicepresidenta del Congreso, quien pide permiso para retirarse debido a las funciones propias como parlamentaria. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Bien, vamos a invitar a participar en este evento La Democracia en el Perú rumbo al Bicentenario al señor Fernando Ayón Dulanto, jefe del Museo del Congreso y de la Inquisición, también investigador de nuestra historia virreinal y republicana, autor de diversas obras como Mensajes Presidenciales y otros documentos para Historia del Perú. En esta oportunidad su tema es Marco Histórico del Bicentenario. Buenas noches, amigos. En realidad, cuando se habla de la democracia en el Perú, estamos hablando de una realidad política que no ha sido obra de ninguno de los aquí presentes, sino es una construcción colectiva que dura casi 2 siglos, o más aún. Antes que me olvide, el congresista Cheput ha querido explicar muy bien el porqué de la inmunidad parlamentaria. Les contaré que escribiendo el borrador de la biografía de nuestro presidente actual del Congreso, don Pedro Laechea, estaba viendo un episodio de la historia nacional de 1908. Un político liberal, apellidado Durán, había encabezado una conspiración contra el gobierno constitucional de nuestro presidente José Pardo, del Partido Civil, el hijo del famoso presidente Manuel Pardo y Lavalle, José Pardo y Barreda. Y a raíz de esta conspiración fueron detenidos un grupo de diputados y senadores pirolistas que no tenían nada que ver en ese tema. Y los acusaron en base a que ellos habían hecho algunas actividades económicas para financiar su campaña partidaria. Casi diríamos que son acusaciones del siglo XXI, pero yo les estoy hablando de 1908. ¿Quiénes fueron sus abogados defensores? El doctor Manuel Pablo Laechea y su hijo Manuel Augusto Laechea, el bisabuelo y el abuelo de nuestro actual presidente del Congreso de la República. ¿Y qué decían en su defensa ante la Corte Suprema? Porque los quisieron llevar a los parlamentarios al fuero militar para castigarlos con la máxima severidad. Decían que si no existiese la inmunidad parlamentaria, mejor deberíamos de cerrar los congresos. Porque un parlamentario sin inmunidad es una persona que en primer lugar jamás podrá investigar ningún asunto de interés nacional. Porque bastaría que uno investigue un tema, por ejemplo, el caso Odebrecht, que a todos los peruanos nos indigna, donde se han levantado 16.000 millones de dólares, y uno no ve ni a los empresarios como culpables ni como organización criminal, ni tampoco ve a sus socios, ni ve que los detengan. Acá hay cosas bien raras en nuestro país, y hay que decirlo y pensarlo porque estamos en democracia. Si no existiera la inmunidad parlamentaria, ¿cuántos de nuestros congresistas estarían presos? ¿Qué le hubiera pasado al congresista Víctor Andrés García Belaúnde
cuando investigaba a un notario mafioso, que todos recordamos su caso. ¿Recuerdan o no recuerdan? Estas personas que mueven intereses económicos gigantescos, ante la posibilidad que un congresista como el congresista Cheput o Karina Beteta o cualquier otro parlamentario los investigase, inmediatamente los demandan por los estudios jurídicos, y esto detendría todo el funcionamiento o la tarea fiscalizadora del Congreso. Y no lo digo por el Congreso del presente solamente, lo digo por la institución congresal a lo largo de sus 2 siglos de historia. Y cuando hablábamos del surgimiento de nuestra democracia, ¿por qué dije que era de larga data? Señores, la enseñanza de la historia del Perú es fatal. En primer lugar, ya no tenemos el curso de historia del Perú. Ojalá, congresista, que como una gestión de su comisión que tan ilustremente preside, podamos retornar a la enseñanza de la historia del Perú y del curso de educación cívica, desideologizados y defendiendo los intereses y los principios que la Constitución ha establecido, sin ningún matiz partidista, solamente con los principios constitucionales a los que todos nos debemos. ¿Qué quería decirles, señores? No hubo pueblo en todo el continente americano que luchara más por su libertad que el pueblo del Perú. Si todos recordamos que antes existían monarquías absolutistas, que el régimen, cuando éramos el virreinato del Perú, la voluntad absoluta del rey de España imperaba en nuestros territorios, bueno, digo nuestros, eran los territorios del señor del rey de España, y él disponía de las rentas de pago de los impuestos de todos los pobladores, eran el famoso quinto real o los impuestos reales. En el lado positivo, esa leyenda negra que los virreyes eran hombres pobres y salían ricos, es mentira, porque el primero que los nombraba era el rey, y los virreyes eran sus representantes y cuidaban sus intereses. En el lado malo, ¿éramos ciudadanos? No, éramos súbditos de nuestro señor, el rey de España. Y decían con el mayor orgullo que dar la vida por el rey sería un equivalente a lo que modernamente es dar la vida por la patria. ¿Tenían el concepto de patria en el virreinato? No. ¿Cómo comienzan a surgir los conceptos de patria, libertad, democracia? Comienzan a surgir con la Revolución Gloriosa de Inglaterra en 1688, con la Ilustración, por ejemplo, en el caso peruano, el Mercurio peruano. Estas páginas de aquella revista donde muchos futuros parlamentarios, como el primer médico afrodescendiente, ustedes saben que la sociedad colonial excluía a los afrodescendientes de las universidades, no podían postular a San Marcos, menos graduarse, tenían la ofensa de la impureza de la raza, así era nuestra sociedad virreinal. El primer afrodescendiente que logra ingresar a San Marcos y graduarse de doctor fue el diputado suplente en 1829, José Manuel Valdés, y él participó en el proceso de la independencia. ¿Pero cuándo comienza la independencia de América? Señores, no es ni con San Martín ni con Bolívar. Por favor, reubiquémonos. Es como un cholito como nosotros, llamado José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, que era mestizo, era acomodado y era un curaca descendiente de incas y criollos, pero también de una extraordinaria mujer afrodescendiente, Micaela Bastidas, que menos instruida que su marido, pero que hábil, una gran luchadora y una gran guerrera. Imagínense que a veces en los enfrentamientos con los realistas, batallones formados por mujeres vencían a los varones, para vergüenza de todo el machismo de aquella época, y lo consideraban, por supuesto, un acto digno de la brujería. Y cuando aquel 4 de noviembre de 1780 Túpac Amaru hace renacer el Imperio Español en América, comienza la gesta emancipadora en todo este continente. ¿Y quién la continúa en el campo de las ideas? Un casi peruano, es decir, un arequipeño. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, aquel célebre jesuita autor de la Carta a los Españoles Americanos. Y en esa carta, ¿qué dice? Que nuestra patria es una sola y es grande, que los cargos y dignidades a los hijos de los nacidos aquí se les debían de dar y que unidos deberíamos de ser independientes. Entonces, ¿por qué le atribuimos a Bolívar los ideales de la unidad continental que él no tuvo, si comenzaron con los peruanos? ¿Por qué atribuimos a San Martín y a Bolívar la gesta de un pueblo cuando ese pueblo fue el que luchó? La gente común y corriente fue la que se sacrificó, dio sus vidas, y no solamente sus vidas, los mutilados de las guerras, la destrucción de los pueblos, la quema de pueblos, las minas inundadas, las chacras saqueadas, los ganados perdidos. ¿Y cuánto nos luchó esa guerra? 44 años. Pero en los textos de historia del colegio nos dicen
que era una lucha por el gobierno propio. Señores, es una historia recortada. No solamente no queríamos ser ya súbditos del rey de España, el ciudadano común y corriente luchaba por enfrentarse al Estado. No queríamos ser más súbditos, queríamos ser ciudadanos. Bajo la influencia de filósofos europeos, es cierto, que llegaron con los ilustrados. Recuerden que Túpac Amaru, por ejemplo, sabía 3 idiomas, castellano, latín y quechua, quizás 4. Por lo menos sabía 3, y había sido instruido por los jesuitas, y había leído los textos no solamente de Voltaire, Rousseau, pero también había leído al Inca Garcilaso de la Vega, y a las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Era un hombre culto, ningún ignorante. Algunos autores peruanos dicen que no era separatista, disculpen, se proclamó rey, con el nombre de José Gabriel I, ¿no? Y no solamente se proclamó rey un 18 de noviembre de 1780, proclamó la abolición de la esclavitud y se adelantó muchísimos años a todo el continente. Claro, es peruano, entonces no hay que recordarlo. Grave error en nuestro, tenemos una personalidad colectiva un poco devaluada, no reconocemos a nuestros héroes, a nuestros valores. Y dirán, bueno, fue vencido Túpac Amaru. Sí, pues la revolución continuó en el Alto Perú y en el noroeste argentino. Y luego que vino la conspiración de Aguilar Ubaldo en el Cusco en 1805, las revoluciones de los hermanos Angulo y Pumacahua en el Cusco en 1814, el grito libertario de Cela en Tacna en 1811, la revolución de los hermanos Pallardelli en 1814, también en Tacna la heroica. Y no solamente en Tacna hubo revoluciones. El 22 de febrero, dirían los compañeros, el Día de la Fraternidad. Pero el Día de la Fraternidad en 1812, en Huánuco, Panataguas y Guamalíes se rebelaba Crespo y Castillo. Y no solamente fue ahí, también fue en Huamanga, en 1809, que hizo eco de las juntas gubernativas. Mientras en los otros países de América solamente surgen movimientos separatistas a partir de la invasión napoleónica a la península ibérica, Túpac Amaru lo hizo en 1780. La invasión napoleónica, como todos sabemos, fue en 1808. ¿Cuántos años adelantó Túpac Amaru? Disculpen, hay que estar muy orgullosos de aquellos peruanos que hicieron la historia. ¿Y por qué lucharon todos ellos? Ustedes saben que cuando el general José de San Martín viene al virreinato del Perú, él viene con 4.100 hombres y 15.000 fusiles. Y de un dispositivo que dice que todos los esclavos negros que se unan al ejército libertador automáticamente serán hombres libres. Pero no solamente se unieron afrodescendientes, que apenas en las primeras semanas eran más de 3.000, si vino con 4.100 y vino con 15.000 fusiles, yo les puedo decir que 2 meses o 3 meses después, 2/3 partes del ejército de San Martín eran nacidos en el virreinato del Perú. ¿Y qué pasaba con la corriente libertadora del norte encabezada por Simón Bolívar? Habían sido derrotados por los realistas. Entonces el lugarteniente de Bolívar, Sucre, le pide refuerzos a San Martín. ¿Por qué nos costó tanto a los peruanos? ¿Por qué nos costó 44 años lo que a otros pueblos les costó tan poco tiempo? Porque ¿cuánto eran las tropas de los realistas en la Gran Colombia? 4.000 hombres, 5.000 hombres, exagerándoles. En la batalla final eran 3.000 y pico, pero en el grueso, en el mejor momento, 8.000. El ejército realista en el Perú en 1796, bien cierto que no era permanente, tenía 96.000 efectivos. Y cuando llega a San Martín tenía 24.000. Y San Martín no tenía ni 12.000 para enfrentarse a 24.000 veteranos de la guerra. Ante el pedido de Bolívar y Sucre, que decían que si el Perú no reforzaba la Gran Colombia, se perdía la independencia en la Gran Colombia, ¿qué hizo San Martín? Fue casi un suicida. Mandó la división dirigida por Andrés de Santa Cruz con 1.622 peruanos y una cantidad igual de voluntarios. ¿Y quiénes son estos famosos guerreros? Fueron los que le dieron la libertad a la Gran Colombia en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Entonces algunos dicen que el Libertador nos impuso la libertad en el Perú. Cuidado, el Perú le dio la libertad a la tierra Libertador. Aclarando, hay que estar orgullosos de la lucha de los peruanos. Y además, no solamente le dimos la libertad a la tierra Libertador, sino que en el mundo de las ideas, justamente Francisco de Miranda, el ideólogo del proceso emancipador venezolano, ¿en quién se inspiró? En nuestro paisano Vizcardo y Guzmán. Él es el que traduce y multiplica las ediciones de la Carta a los Españoles Americanos.
Y dicho sea de paso, el Inca Garcilaso de la Vega, que había sido leído en todo el virreinato sin problemas, termina siendo prohibido por la Inquisición, por la idealización del pasado prehispánico. Entonces los peruanos, miren, hasta ahí nada más, ya tenemos que Gran Colombia nos debe su independencia, y cómo nos pagó San Martín, hay que decirlo también porque estamos entre peruanos. Después que nosotros le dimos la independencia a la Gran Colombia y la mitad de los hombres murieron en la batalla de Pichincha, Simón Bolívar tomó una ciudad del Perú, un puerto llamado Guayaquil, y nos quitó la costa y la sierra norte del Perú, es decir, más que lo que hizo Chile en la guerra del Pacífico, después de haberle nosotros sido tan buenos aliados de Simón Bolívar. ¿Por qué lo hizo? Porque él era venezolano y quería una gran Colombia bioceánica, y al sur de esa gran Colombia quería que el Perú fuera dividido en pedacitos. Entonces, por eso es que luego, lamentablemente, cuando él nos envía los 3.000 hombres, cuando se va a San Martín del Perú y se producen las campañas a puertos intermedios, ¿por qué las tropas colombianas no participan junto con los soldados peruanos? Porque si hubieran participado, estando acá en el Perú todavía, si lo hubieran hecho, hubiéramos ganado sin que venga Bolívar. Y Bolívar quería, para su fama, su gloria, y para afectar más a nuestro país, quería venir. Hay que decir las verdades completas. ¿Qué más les puedo decir? ¿Por qué San Martín? Nosotros celebramos fechas a veces equivocadas, y la gente confunde la proclamación de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, con el aniversario del Estado peruano. ¿San Martín era peruano? No. ¿Podía hablar a nombre de los pueblos del Perú? Menos. ¿Quién proclama la independencia? Ustedes dirán, bueno, desde Tupac Amaru, correcto. Y antes que venga San Martín, el pueblo de Supe, 5 de abril de 1819, antes que llegue San Martín. ¿Y a quién le consulta San Martín cuando entra a la ciudad de Lima? Al Cabildo. Y la Municipalidad de Lima, el día 15 de julio, se pronuncia a favor de la causa separatista. Pero Lima no puede hablar por el Perú. A pesar que yo sea limeño, hijo y nieto y bisnieto de limeños, nosotros no podemos hablar por el Perú. Bien, hasta aquí la transmisión del evento Martes Democrático organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Enseguida lo invitamos a ver nuestra edición de Congreso Central. Televisión, información confiable.